quiero proponerte dos interpretaciones, dos lecturas de lo que ha sido una de las categorías más utilizadas en la segunda mitad del siglo XX en el plano de la filosofía contemporánea y hasta el siglo XXI incluido. Una de esa categoría, digamos, a la que me refiero, una de las categorías más conocidas, incluso por fuera de los ambientes especializados, pero que se utiliza incluso a veces sin saber qué implica, es la categoría que se llama comúnmente deconstrucción. La palabra deconstrucción significa tomar una construcción y, en cierta forma, dar la vuelta. Eh, pero el origen del término deconstrucción, que algunos incluso traducen desconstrucción, fue propuesto originalmente por el filósofo Jacques Derrida, aplicado a la filosofía, estoy hablando, ¿no? Lo hizo en una ponencia que presentó en un congreso en la Universidad Johns Hopkins en 1966, y su propuesta generó una revolución en el plano de la filosofía, aunque en realidad no estaba proponiendo ideas demasiado novedosas desde el punto de vista de lo que puede haber sido aportes anteriores de otros filósofos que propusieron cosas similares. Podríamos remontarnos a Wittgenstein, podríamos remontarnos incluso al propio Marx y a otros. Pero Derrida plantearía algo que después termina popularizándose muy fuertemente, que es la idea de que la deconstrucción es algo que propone subvertir un orden, dar vuelta una determinada construcción conceptual, teórica, para proponer su significado inverso. En otras palabras, deconstruir significa tomar un concepto que es esencialmente discursivo, esencialmente hecho de lenguaje y no de realidades materiales o verificables, sino que es un constructo conceptual, discursivo, teórico, así se asume. Eso, entendiéndolo de esa manera, hace que yo pueda deconstruir esa idea y proponer la lectura contraria, el significado contrario, el concepto contrario. Es decir, es una especie de metodología que lo que hace es tirar abajo cualquier construcción conceptual previa, pero no con una finalidad como a veces popularmente se puede pensar, que deconstrucción es sinónimo de destrucción. En realidad no. Deconstrucción es más bien el intento de dar vuelta a una determinada construcción para proponer en su lugar otra. Lo que ocurre es que como consecuencia muchas veces se destruyen todas las concepciones. ¿Por qué? Porque como la filosofía que está detrás de la categoría de la deconstrucción es una filosofía de carácter postestructuralista, que de alguna forma tiene una idea de que toda construcción puede ser sustituida por otra, pero donde nunca terminamos de quedarnos en un lugar fijo conceptualmente. Entonces quiere decir que si yo deconstruyo una idea y queda otra idea en su lugar, en realidad esa otra que toma su lugar tiene que ser deconstruida por otra, y luego por otra, y luego por otra, y luego por otra, hasta el infinito. Es decir, no habría una respuesta final a ningún concepto, a ninguna idea, a ninguna noción de nada. Esto, en todo caso, podría ser la consecuencia de la metodología deconstruccionista si uno la toma casi como una verdad absoluta, cosa que en realidad la propia deconstrucción intenta refutar esa idea de que existan las verdades absolutas. El problema es que, como toda categoría humana, una vez que se coloca como una especie de metodología de uso sistemático permanente, termina volviéndose casi una especie de herramienta analítica absoluta, ¿no? Porque si uno pone en práctica la deconstrucción todo el tiempo, en todas las áreas de la vida, llega un momento en el que no nos podemos quedar nunca en un punto medio, en un centro, en un lugar donde pararnos para pensar las cosas. Todo estaría deconstruido. Lo que pensamos sobre la razón, lo que pensamos sobre los valores, lo que pensamos sobre la ética, lo que pensamos sobre la moral, lo que pensamos sobre los derechos humanos, lo que pensamos sobre el bien y el mal, lo que pensamos sobre qué es aceptable y qué no en un determinado contexto donde conviven personas que tienen ideas diferentes. Entonces llega un momento en que si uno aplica a rajatabla la postura deconstruccionista en todos los temas y a toda hora y constantemente, que sería un poco la teoría de la filosofía de la deconstrucción, entonces no podríamos ni siquiera vivir.
porque tendríamos que deconstruir cualquier punto de vista acerca de cualquier tema. Entonces, cualquier causa política, cualquier causa social, cualquier causa que fomente una determinada educación, cualquier concepción religiosa, cualquier concepción incluso de carácter filosófica o relacional de cualquier tipo, sería imposible de sostener en el tiempo porque debería ser deconstruida por otra idea posterior. Obviamente Jacques Derrida por ahí no previó este tipo de cosas, o quizás si las previó de alguna manera, su postura por ahí no necesariamente era tan radicalizada. De hecho, él tomó posturas políticas sobre un montón de temas donde parecería contradecir su propia categoría, porque cuando uno toma una posición política sobre algo, necesariamente está, digamos, automáticamente dejando de lado otra posición. Entonces, yo no puedo sostener A y B a la misma vez. No puedo decir, pasarle por arriba a una señora en la calle con el auto porque me molesta, es una posibilidad a tener en cuenta, y a la misma vez decir no es posible hacer eso porque es moralmente equivocado. Entonces yo no puedo sostener las dos cosas a la vez, tengo que o tomar una posición o tomar otra. Entonces, de alguna forma, esto es una consecuencia de lo que es el pensamiento humanista a finales del siglo XX y principios del XXI, es decir, todo el pensamiento occidental de carácter humanista, es decir, heredado de la concepción antigua pagana, greco-romana y luego en sus derivaciones modernas, ha llevado a pensamientos de ese tipo. Obviamente Derrida no nació de la nada, digo, antes de él estaba Nietzsche, estaba Heidegger, estaba Sartre, estaba Marx y muchos otros que de alguna forma fueron contribuyendo a que este tipo de filosofía se desarrollaran, y que después la explotaron otros filósofos como Michel Foucault, en paralelo con Derrida, y muchos otros. Pero lo que quiero decir para concluir es que en realidad es interesante que para quienes somos cristianos, la categoría de la deconstrucción en realidad es una metodología que puede ser válida para ciertas cosas y en realidad es trivial para otras. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno piensa en lo que es el origen del cristianismo, y el cristianismo en realidad surgió deconstruyendo concepciones anteriores de ciertos conceptos que después en el cristianismo fueron identitarios. Pensemos, por ejemplo, en lo que sería el símbolo por definición del cristianismo, que es la cruz. La cruz, se dice que quizás los persas fueron de los primeros que utilizaron la crucifixión como forma de castigo, digamos, de aquellos a quienes querían ajusticiar, y después los romanos heredaron esa práctica y la aplicaban para condenar a los que ellos entendían malhechores, delincuentes o quien fuere. Los judíos, debido a eso, en la época en que surge el cristianismo, entendían que ser crucificado por un imperio como ese, de alguna forma era una forma de, valga la redundancia, era una manera de ridiculizar, de humillar, ¿no? Y de dejar muy mal parado a la persona que era condenada. Era una manera de tratar de indignar a esa persona, de humillarla y de no solo ser motivo de burla y de oprobio, sino de la peor manera de ser condenado, ¿no? Los judíos veían en la crucifixión el símbolo de la condena, digamos, como algo muy negativo. Pero lo interesante es que cuando viene el cristianismo, es decir, cuando Jesucristo, entendido como el Cristo justamente por los cristianos, ya es visto no solo como un maestro, como un líder religioso que enseñó buenas cosas y que quizás por razones injustas fue crucificado, sino más bien como alguien que vino proclamando ser el Mesías que los judíos esperaban y proclamando ser el Hijo de Dios y haciéndose al mismo nivel que Dios, como lo plantean los evangelios, y al ser entregado a la cruz voluntariamente, pero a la vez planteando esa idea de que muere, pero a la vez resucita, y por lo tanto la cruz luego uno la piensa como una cruz donde él se sacrificó, pero luego quedó libre porque resucitó. Entonces, y donde ahí estaría pagado el pecado de la humanidad. Entonces, de alguna manera, esto que está desarrollado muy fuertemente por San Pablo en las cartas del Nuevo Testamento, lo que hace es deconstruir la idea de lo que la cruz era para los judíos en época del Imperio Romano y anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posición cristiana deconstruyó posiciones anteriores
proponiendo un significado, pero un significado que termina siendo eterno y permanente, que termina siendo una verdad absoluta, no como lo plantearía una filosofía como la deconstruccionista, digamos, o la postestructuralista, que diría, no, esa posición debería ser luego deconstruida por otra y por otra y por otra y por otra. La cruz ahora cambia de significado, pero luego tiene que cambiar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Bueno, no. Acá lo que hace el cristianismo es dar vuelta a un significado anterior para proponer una visión contraria, y entonces en lugar de decir la cruz es símbolo de humillación solamente o de negatividad, ahora es al revés. La humillación se ve como algo positivo, porque es la bondad de Dios que por el amor de Dios viene a entregarse a la muerte por amor a la humanidad, algo que para los romanos era impensable, algo que para los griegos era impensable, algo que para los judíos hubiese sido impensable. Entonces, esto es lo que de alguna manera quiero proponerte, que hay dos versiones para entender lo que es la deconstrucción. Una puede ser pensar que es una filosofía de carácter relativista donde nunca termina ofreciendo una explicación final para los conceptos con los que deberíamos posicionarnos en la vida. Otra explicación sería pensar que la deconstrucción es simplemente una categoría que me permite pensar cómo los conceptos de la vida pueden darse vuelta hasta que encuentre un significado final, hasta que encuentro una respuesta final a esos significados que doy vuelta, doy vuelta, doy vuelta. Y eso es lo que el cristianismo propone, la deconstrucción de la deconstrucción. Que en esta Navidad puedas pensar en esto y que ese pesebre de donde Jesús vino al mundo no te quedes solamente con que el significado de la Navidad es un buen recordatorio de alguien que vino a decir algunas cosas a la humanidad, sino que era el amor de Dios que venía a la humanidad y que termina yendo a la cruz por amor a vos, por amor a mí, que resucita, que vuelve a los cielos y que un día promete que va a volver, ya no como cordero, como fue al matadero en la cruz, sino que ahora vendrá como león, para reinar por quien es. Te mando un abrazo grande, muy feliz Navidad y que puedas ser parte de su reino también. Un abrazo grande, muchas bendiciones.